Ahora sí, ya estamos con la Fórmula 4, nos ponemos en modo, como decía el comunicado de presentación, Edu, de semillero de la Fórmula 1. La F4 es el primer step, el primer escalón después del karting, y aquí estamos hablando pues de edades de 15, 17 años, 18 tiene el más veterano, que es Rafa Villanueva, casi nada. Yo creo que es el paso que era necesario, ¿no? Y que se venía reclamando desde hace muchos años. Estamos en la cuarta temporada de la F4, es verdad que tuvo unos inicios complicados, cambio de promotores, organización, pero ahora sí que ya parece que definitivamente se ha asentado la F4 y tenemos pues ese semillero de pilotos, la mayoría de ellos recién salidos del karting, la mayoría son rookies porque no han hecho más de 3 carreras con monoplazas y es la base, ¿no? Para que empiecen a impulsar sus carreras, y de ahí que haya mucha gente pendiente de lo que estos pilotos hacen, porque de aquí se espera, ¿no?, que dentro de años en la Fórmula 1 pues estén algunos de estos nombres. Aquí va a estar el futuro, sin duda. Nos saludaba Franco Colapinto, el argentino, nacido en Buenos Aires, 15 años tan solo. Va a ser el que salga desde la posición de privilegio. Es uno de los 3 repetidores de esta Fórmula 4 española y es un piloto que de hecho ya sabe lo que es ganar aquí en Navarra. Se llevó la última cita programada el año pasado, en 2018. Antes se disputaban 4 carreras, desde este año se celebrarán tan solo 3 este fin de semana. Este es Franco Colapinto, con este casco de color negro en el que se intuyen las fibras de carbono, máxima seguridad por supuesto también desde el casco, la albiceleste luciendo en esos reposacabezas, y ahora imagino la máxima concentración junto a él. Pues podríamos decir que otro repetidor que ha venido siendo una de las referencias del fin de semana. Estamos hablando de Kilian Meyer, nacido en Barcelona, 16 años, segundo tiempo, diferencia generosa. Se ha sacado una vuelta en el tramo final de la clasificación Colapinto espectacular, 46 por el 41-1 de Meyer. Es verdad que hay entre Franco y Kilian ha estado el mayor gap, la mayor diferencia. Pero sí que es verdad que a partir de ahí, desde el segundo al noveno, están en apenas 5 décimas, y eso es lo que nos hace ver es que esperamos una carrera realmente interesante, ¿no?, en la que la igualdad es máxima. Los pilotos cuentan en la mayoría de los casos, con unas experiencias muy similares. Y de ahí que yo creo que estamos ante una cita, ¿no?, esta cita inaugural que nos va a hacer que comprendamos, ¿no?, el por qué la F4 es ese primer paso a los circuitos y donde los pilotos tienen que ir para seguir creciendo en sus carreras deportivas. Bueno, en imagen este Toyota GT86 ejerciendo las labores de safety car. Toyota, por supuesto, una de las marcas importantes y muy implicadas con la federación, por supuesto absolutamente protagonista en estas carreras. Y bueno, ahora las labores, imagino, de controlar que todos los controles, los banderas estén en su sitio, por supuesto que no haya restos sobre el asfalto, y que los 16 protagonistas de esta F4 puedan, como ya puedo escuchar que van arrancando los motores, se van a situar en línea al final del pit lane y entrar a pista para esa primera vuelta de calentamiento y de conducción hacia parrilla. A partir de ahí, ajustando presiones, esa tarea de nervios, Edu, yo no sé, tú que lo has vivido desde dentro, tú que has sido piloto, yo es que no me lo imagino. Yo estaría, que se me saldría el corazón del pecho, ¿eh? Bueno, son minutos y vueltas que cada uno vive a su forma, ¿no? Unos ya van pensando en la estrategia de salida, otros van viendo cómo está el asfalto, lo van midiendo. Y no hay una regla, ¿no? Lo que sí que es verdad que según te vas acercando a la parrilla de salida y se van acercando los minutos, las pulsaciones van subiendo. Van subiendo como subirán también los grados, esperemos, en este asfalto de momento frío. Referencia, ya la veíamos anteriormente, muy baja, apenas 16 grados por los 11 en el ambiente. Hablábamos la pasada semana con el director de este circuito de Navarra, que nos decía que veníamos casi del verano, 20 grados de promedio, a caer a tan solo 5 o 6. Esta es la parrilla de salida, con Franco Colapinto en la pole. A su lado va a estar Kilian Meyer en la segunda fila, el sobrino del mítico
Alessandro Nannini, Matteo Nannini. Junto a él va a estar una de las revelaciones, Shihab Al-Habsi, el piloto de Oman, que cerrará esta segunda fila. Glenn Van Berlo. Yo tengo manía de llamarle Giovanni, ya pido disculpas porque me va a salir más de una vez. El holandés arrancará desde la quinta, es el primero de los representantes del equipo MP Motorsport, que conocemos de sobras por la Fórmula 2 y la F3 GP3. Rafa Villanueva, el madrileño, arrancará desde esta sexta posición. Si nos vamos a la cuarta fila, encontramos a uno de los, entre comillas, implicados de última hora en esta F4, Rached Ghanem, el piloto del Líbano. Séptima posición, junto a él va a estar el alicantino Carles Martínez. En la novena plaza va a estar Van der Hen, décimo para Nicolas Baert. Alex Noss en la undécima, Iván Nosov, el primer ruso, en la duodécima. Y vamos avanzando hacia el final de esta parrilla. Irina Sidorkova, la piloto rusa de SMP, en la decimotercera plaza. Lovanenko en la decimocuarta, cerrando esta parrilla de salida nuestras dos chicas, Belén García y Nerea Martí. Hay que decir que están las dos en una fase de aprendizaje y progresando a pasos agigantados, con un buen ritmo de ambas en los entrenamientos libres, Edu. Yo creo que eso, sobre todo, lo que hay que destacar es que tenemos, ¿no?, a tres mujeres en este primer paso. Eso quiere decir que ya vienen del karting, que ya han completado temporadas, han ganado certámenes regionales. Y lo importante es eso, que sigan llegando mujeres, ¿no?, que al final se trata de que se midan de tú a tú, porque afortunadamente el deporte del motor es uno de esos deportes en los que pueden competir todos juntos, ¿no? Y al final las capacidades que tenga cada piloto, pues en la pista van a estar, y más en este caso en el que el coche es igual para todos. De hecho, Belén tenía un tiempo inferior en los entrenamientos, un tiempo que ha sido anulado por una de las comidillas, podríamos decir, de los circuitos del siglo XXI, que son esos límites de pista, esos track limits. Nos hemos hartado de ver en la F4 esos mensajes de dirección de carrera de tiempo anulado por exceder los límites de la pista. Bueno, es lo que tienen las escapatorias de asfalto, Edu, y que los comisarios están muy atentos. Bueno, es la eterna, ¿no?, discusión actualmente con los circuitos nuevos, que en muchos casos aporta seguridad, pero sí que es verdad que no penalizan los errores. Según van pasando las vueltas, pues los pilotos se dejan llevar y van siempre, ¿no?, tentando esa suerte de hasta dónde puede caer esa sanción. Yo creo que lo importante es ser estrictos desde el principio, porque al final, si no, alguien que aproveche más de lo que debe la pista, pues siempre puede ganar unas décimas, puede ganar una posición, y creo que con eso hay que ser inflexible, ¿no? En cualquier caso, yo dejo ya dicho que soy partidario de circuitos en los que los errores se tienen que penalizar más. Hay que poner una tira de césped, ¿no?, que oía por ahí. Por lo menos que se queden pegados y pierdan bastante más tiempo de lo que lo hacen ahora. Hablando de dirección de carrera, hay que decir que todos estos pilotos de la F4 y por supuesto los del Campeonato de España de Turismo, RACE y el GTCR, pues tienen la suerte de tener a un director de carrera de aquellos de los buenos, de los que es una suerte para nuestro país tener a alguien como Xavi Bonet, que es muy instructivo, explica muy bien las sanciones. Yo he tenido discusiones, comentarios y charlas con él sobre qué es sancionable y qué no. Y es una de aquellas personas que escucha, que explica, y que seguro que para todos estos niños o adolescentes de 15 a 18 años les va a ser instructivo cuando se vayan al despacho, vayan a dirección de carrera, se encuentren a Xavi con las gafas ahí, la mirada amenazadora, y les diga, bueno, he tenido que anular el tiempo. No, creo que una de las cosas que tiene esta F4 es que es una categoría fundamental para la formación también del piloto, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel educacional. Hay que empezar por estos campeonatos, hay que saber escuchar a los pilotos, pero también hay que saber explicarles muy bien el porqué de las cosas, porque así es como se consiguen entender, y de esa forma es como cuando se llega a la Fórmula 1 estarán mejor preparados y no se verán esas actuaciones que en determinadas ocasiones, valga la redundancia, hemos podido ver en los grandes premios, y que desde luego no favorecen para nada el deporte. No solo los grandes premios, se me viene a la memoria un caso de un piloto que está ahora en la órbita de la Fórmula 1, Dan Ticktum, que perdió la licencia durante un año por un incidente en el británico de Fórmula 3, y que fue una sonada noticia a nivel internacional, y de la que sin duda el propio Ticktum ha aprendido, y mucho.
en su devenir como piloto futuro. Ahora mismo lo tenemos a las puertas, literalmente, de la categoría reina. Y cuando a alguien le quita la licencia durante un año por una acción, en este caso con safety car, bastante antideportiva, supongo que uno aprende. Y estas son las carreras en las que se madura, por supuesto, sin olvidar el karting, que el 100%, me atrevería a decir, lo puedo afirmar, de estos corredores que tenemos ahora mismo formando en parrilla, ha pasado por esta pequeña disciplina del automovilismo, por la disciplina de base, y sin duda sabe ya hasta dónde puede llegar o lo puede tentar. Eso desde luego, ¿no? Porque también pícaros son un rato la mayoría de pilotos. Son pilotos, son pilotos, bueno, tú lo tienes que saber. Evidentemente tienen que tener picardía, no solo para los adelantamientos, sino para ver hasta dónde pueden tirar y hasta dónde pueden hacer las cosas. Hablando de esto, es que hay que recordar que la F4 es el primer campeonato que te sirve para coger puntos para esa superlicencia con la que luego llegar a la Fórmula 1, que creo que eso ya es indicativo, ¿no?, de la importancia de la F4, es decir, ya se están sentando las bases para llegar a esa Fórmula 1. La Fórmula 1, recordemos que se cambió el sistema de puntos para limitar que llegasen pilotos demasiado jóvenes, a los faltos de experiencia, y está bien recordar que la F4 sirve para coger los primeros puntos para la superlicencia. Es el primer paso donde empieza todo y donde se van preparando. Concentración máxima aquí para Kilian Meyer. Desde esta segunda posición saludaba previamente Franco Colapinto a su mecánico en este momento de soledad, ahora ya máxima para el piloto dentro de su habitáculo, con el casco colocado, con el arnés de seguridad bien apretado, y ya solo queda ante él pues este último mecánico que le ayuda para las tareas de arranque del monoplaza y dar vía libre. Aquí tenemos a Matteo Nannini, el italiano, al que vamos a seguir muy cerquita también, nacido en Faenza, ni más ni menos, la población que dio vida histórica actualmente al equipo de la escudería Toro Rosso, en su día pues al embrión, podríamos decir, de Toro Rosso, y uno de los grandes nombres de la Fórmula 1, la escudería Minardi, donde militó pues un protagonista de nuestro CET, que es Luis Pérez Sala, histórico piloto que llegaría a puntuar en ese Gran Premio de Gran Bretaña en el 87. Qué buena entrevista, Edu, por cierto, en el último número de Todo Racing, ¿eh? Bueno, siempre yo quizá uno de los géneros periodísticos que más me gusta es el de las entrevistas, y sobre todo si ya son glorias, porque te ayudan no solo a conocer al piloto, sino a la persona, ¿no? Y tienen esa capacidad de transmitir de otra forma lo que ha sido su carrera deportiva, lo que han aprendido, esos momentos por los que han pasado. En fin, es una riqueza, ¿no?, para los lectores, que yo creo que todo el que se lo pueda permitir y todo el que tenga un poquito de tiempo está muy bien que le dediquen a la lectura. Es lectura obligada, es lectura obligada. De hecho, aquí le podríamos pedir a Javier Gutiérrez, a tu director, que te diera siempre, yo te lo he dicho alguna vez, que te diera 2 paginitas más, que seguro que las llenabas a base de bien. Créeme que tenemos nuestras peleas. Bien, pues todo preparado para esta primera vuelta de formación, el Racing Weekend que se va a poner en marcha en este trazado de Los Arcos, en Navarra. Por delante, la primera de las carreras del programa de esta Fórmula 4. 25 minutos más una vuelta es lo que van a cubrir estos pilotos a este trazado de Navarra. Ahí los tenemos en la pole, recordemos, Franco Colapinto, el argentino, nacido en Buenos Aires, de tan solo 15 años, uno de los más jóvenes de la parrilla, que pues ya inicia este último protocolo, aquí muy pero que muy importante, y es que, Edu, ya lo hemos venido apuntando, la temperatura es muy pero que muy fría, y hay que incrementar los grados en esa banda de rodadura de las gomas, sobre todo pensando en este gancho, en este primer obstáculo de verdad. Fundamental, ¿no? Sobre todo es eso, que cojan temperaturas en estas primeras vueltas, porque va a ser uno de los hándicaps, ¿no? Con la temperatura tan fría como está el asfalto. No me he fijado exactamente en el viento que hay, pero desde luego también el que consiga llegar a la temperatura lo antes posible seguramente pueda cobrar ventaja en estos primeros minutos de carrera. Trabajando con los frenos también,
Llevando la temperatura a estas pastillas, hasta a estos discos, para ayudar, por supuesto, a través de la llanta a llevar calor a esos neumáticos slicks. Estamos en la contrarrecta de este trazado de Los Arcos. Recordemos, 3.933 metros. Será la de hoy, la 14ª carrera celebrada en esta pista con la Fórmula 4 española. Ha habido citas de F4 aquí, pues en los últimos años, desde la temporada 2016 hasta la pasada. Vamos a vivir la 14ª aquí con Franco Colapinto, el último vencedor en Navarra, arrancando ni más ni menos desde la pole. A su lado, un español, Kilian Meyer, el barcelonés, segunda fila, recordemos, para Matteo Nannini y Shihab Al-Habsi. Detrás estarán Glenn Van Berlo, madre mía. Y en esa, cerrando esa tercera fila, Rafa Villanueva, el madrileño de tan solo 18 años, otro de los repetidores, y que aspira a mejorar su mejor prestación en esta Fórmula 4, que fue un 4º lugar en la tercera carrera de Jerez el año pasado. Su progresión en parrilla se ha quedado muy cerquita de igualar su mejor resultado, que es una 5ª posición en Motorland del año 2018. Arrancará aquí en Navarra desde la 6ª posición. Tiene camino y temporada por delante, por supuesto, para mejorarlo. Va llegando ya el poleman Franco Colapinto a esa posición de privilegio en esta parrilla de salida. Se van situando ya los protagonistas de este Racing Weekend, los primeros en carrera del fin de semana. Máxima expectativa en este trazado de Navarra de Los Arcos. Este circuito de Navarra, recordemos, la carrera 25 minutos más una vuelta. Se escapa de la formación de esta línea buena Kilian Meyer. Por la zona limpia arrancará el poleman Franco Colapinto del equipo Drivex. La formación de Miguel Ángel de Castro y Pedro Martínez de la Rosa. Van llegando todos los MP que habían llegado a dominar la primera sesión de entrenamientos aquí en parrilla. Han sufrido un poquito más en la clasificación, llegando ya a estas últimas unidades con Artem Lovanenko, Belén García y Nerea Martí. A punto ya esos últimos monoplazas, esperando la bandera verde al final de esta parrilla de salida a la primera carrera del Racing Weekend. Se pone en marcha, el Racing Weekend arranca de la mano de la Liga Sports y la Real Federación Española de Automovilismo. Ahí tenemos bandera verde al final de parrilla. Se van a encender los semáforos. A la derecha va a arrancar Colapinto, a la izquierda Meyer. Monoplazas a las máximas revoluciones. Ha salido muy bien Colapinto. Más problemas para Meyer. Por detrás Al-Habsi y Nannini intentan ganar posiciones. También uno de los MP. Quien resiste por delante es el poleman, que se queda por de pronto en esta primera posición. Vamos a ver cómo llegan a esta primera frenada. Primer punto delicado, se va Colapinto al centro, muchas escaramuzas por detrás, bueno, incluso alguna excursioncita de uno de los Excel Motorsports. Esto es habitual, Edu, pero ya sabemos que hay espacio. Yo diría más que algo más que una escapadita, ¿no? Ha habido unos cuantos que se han ido a comprar una parte del circuito. Ha perdido 4 posiciones Kilian Meyer, cae a la quinta Shihab Al-Habsi, quien se ha quedado con la segunda posición, sostiene la primera plaza. Franco Colapinto, el argentino, empieza a descontar el crono. 25 minutos más una vuelta. Esta cita inaugural de la Fórmula 4 española en el trazado de Los Arcos en Navarra. Matteo Nannini en la tercera posición. Tenemos en la cuarta Glenn Van Berlo y Kilian Meyer en la quinta. Rafa Villanueva se ha quedado en la sexta. Por detrás nuestras chicas Belén y Nerea se quedan en la 15ª, 16ª plaza. Inicio de momento tranquilo en esa parte trasera del pelotón. No ha habido contactos, que eso es una buena noticia. Es una muy buena noticia, ¿no? Pese a que se han ido unos cuantos por las escapatorias, ha sido una salida muy limpia. Y creo que todos bastante sabedores de que es la primera cita del campeonato, que es verdad que suele haber bastantes nervios, pero que es mucho más lo que pueden perder a lo que se puede ganar en estas primeras curvas. Y que queda mucho fin de semana por delante. Tenemos 2 carreras mañana, son 3 en total. Hay que mantener en buen estado, en buena forma este monoplaza para que no haya problemas. Cerrando ya Franco Colapinto este primer giro a este circuito de Navarra. Vamos a ver cuál es el crono del piloto de Buenos Aires, que ha ganado un pequeño gap de casi un segundito de margen respecto a Al-Habsi, y 2,3 sobre Matteo Nannini, que resiste en esa tercera posición sin teóricos apuros. Vamos a ver cuál es la reacción de Kilian Meyer desde la quinta, porque es donde están de verdad, entre comillas, los golpes. Es donde va a venir la acción. Ese es el segundo grupo, ¿no? Porque parece que Colapinto está tomando bastante distancia y a partir de ese puede formar un segundo grupo en el que luchen ya por el resto de posiciones de podio.
Y desde luego Meyer ha hecho unas tantas en clasificación bastante buenas esta mañana y tiene una muy buena salida. Por lo tanto, yo creo que intentará escalar posiciones enseguida y no descolgarse de los primeros puestos. Intentar ganar ritmo ahora por descontado es lo que toca. Lo vemos trabajando con el volante Franco Colapinto, intentando colocar ese tren delantero contra esa bajísima temperatura del asfalto. Ya sabemos que estamos teniendo el veranillo de San Martín, ¿no? Estamos en el invierno casi, pero vaya, nos ha llegado aquí en pleno a las puertas o al inicio de este mes de abril, y trabajo que van a tener todos los protagonistas este fin de semana en el Racing Weekend, con los neumáticos, con los frenos y con los monoplazas. Incluso ya se han incluido algunas salidas de pista para aquellos que han tirado más de la cuenta demasiado pronto. Hay que ser muy, muy prudente en estas primeras vueltas hasta que los neumáticos vayan cogiendo temperatura y una vez que consiguen esa temperatura ya sí empezar a tirar. Y el problema es que los que van por detrás no quieren descolgarse y ahí se puede generar cierta ansiedad, ¿no? Por querer escalar posiciones demasiado rápido. Lo importante en estos primeros minutos para ellos debe ser mantener la calma, esperar a que pasen 5 o 10 minutos de carrera y a partir de ahí ya sí empezarle a exigir, sin descuidarte, porque es verdad que todos estos pilotos vienen a demostrar de lo que son capaces y no van a dar oportunidades fáciles. De momento volando, Colapinto 42.0, vuelta rápida, 42.9 para Al-Habsi, 42.6 para Nannini. Cabeza de carrera tirando ya en el 42 desde los compases iniciales de la prueba. Estamos muy cerquita del ritmo que hemos visto en los libres 1 esta mañana, donde la mayoría de la tanda había estado en 42, incluso en algún caso bajando al 41, posteriormente al 40. Pero el ritmo de Colapinto de momento es bastante notable, ahí lo vemos. Más de 8 décimas en este último giro. Le tiene bien tomado el pulso. Se lo tiene muy bien tomado el pulso, ¿no? Fue el mejor en los segundos libres, ha sido el mejor en la clasificación y ahora mismo desde luego está tirando muy fuerte. Kilian Meyer en la quinta posición, marcando el mejor primer parcial, 27.4 a 20 minutos y tirando fuerte en ese grupito donde está el 16 de Van Berlo. Vamos a ver la repetición de la salida. Vemos como Kilian Meyer a la izquierda se queda clavado, congelado. Ha dejado deslizar quizá demasiado. Demasiado. Se ha quedado un poco en su posición de salida y eso le ha hecho perder bomba en esas primeras curvas. Ha sido engullido literalmente por el pelotón. Cuando cerramos ya el tercer giro con Colapinto al frente, 41.7, nueva vuelta rápida de carrera para el argentino. Cuyo margen al frente ya se va por encima de los 2 segundos y medio. Y aquí, bueno, estirando un poquito más allá del límite ese asfalto a la salida de la curva 3. Bueno, jugando al límite, Es una curva delicada porque se ha ido largo Colapinto, pero por detrás ha habido otros 2 pilotos que también se han ido largos. No sé cuánto tardará dirección de carrera en hacer las primeras llamadas y hasta qué punto va a ser permisible. Es verdad que ahora mismo Colapinto ya pues que seguramente le haya supuesto gran ganancia. Tampoco ha marcado el mejor primer parcial, algo que sí que ha logrado Kilian Meyer una vez más. El barcelonés que sigue progresando en crono en mano, aunque no consigue quitarse de encima a Glenn Van Berlo, al holandés. Con este dorsal 16 está en la cuarta posición. Vamos a ver si consigue recuperar algunas plazas. Podemos ver a Meyer en el podio, los españoles. Con Meyer en esa quinta posición. Tenemos a Villanueva en la sexta. Y algún cambio de posición por detrás. Ahora mismo se sitúa en la novena plaza Lovanenko, Artem Lovanenko, otro de los pilotos del equipo Drivex. Ha superado a Iván Nosov. Por su parte tenemos a Carles Martínez en la 12ª posición. Y más atrás a nuestras 2 chicas, a Belén García Espinar en la 15ª plaza y a Nerea Martí en la 16ª. Ambas rodando en 44, muy cerquita ya del 43. Lejos, eso sí, del ritmo que está imprimiendo a esta carrera Franco Colapinto, 41.4. Vaya. Es otra, ¿no?, que te estoy escuchando narrar y otra de las grandezas de la F4, la cantidad de nombres extranjeros que hay. Tenemos diferentes nacionalidades y al final pues es un enriquecimiento para los pilotos que están ahí.
la de problemas que nos dan. Bueno, aquí vemos la repetición de esa primera curva y de las excursiones, Edu, que apuntábamos anteriormente, que han sido unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 he contado. Yo diría casi que casi el 40% del pelotón se ha ido por fuera. Ha habido barra libre por ahí, y ahí intentaba Kilian Meyer ganar posiciones en esa curva 4 sin éxito. Quien mejor lo ha salvado, este hombre, al que tenemos en pantalla, Franco Colapinto, el líder de carrera, el piloto del equipo Drivex, que continúa mandando desde la pole y además señalando pues vuelta rápida tras vuelta rápida. Es la inercia que ha cogido desde el inicio de carrera y no hay quien le atrape. Ahora mismo su perseguidor, Al-Habsi, está rozando el 42, pero todavía no ha entrado en esa órbita del 41, donde tan solo está el piloto de Buenos Aires. Está aprovechando el haber salido también, haber conseguido esos metros de ventaja en las primeras curvas, y ahora mismo ya con los neumáticos calientes tirando al máximo. No sabemos todavía, al estar en la primera cita, qué capacidad de degradación tendrán y cómo pueden llegar esos neumáticos a las últimas vueltas, que es también donde puede ser determinante. Vamos a verlo, porque vuelve a marcar la vuelta rápida el argentino, 41.3, rebajando ese mejor registro de vuelta, y también la distancia respecto al Habsi se va por encima ya de los 3,7 segundos. Vaya, es que está en una división aparte, y lo interesante va a estar en esta segunda plaza, porque Nannini se está acercando a su compañero de equipo, también merodean por ahí Van Berlo y nuestro Rafa Villanueva. Es este grupito de ese doble tándem, esas dos parejas de baile que pronto podrían ser un cuarteto, ¿eh? Se van a vender caro, como decíamos al principio de la carrera, se van a vender caro los puestos de una vez que Colapinto se ha distanciado. Sí que vemos a estos cuatro pilotos que están rodando pues en décimas de segundo, y será el momento, ¿no?, para empezar a ver cómo ese talento, dónde está y cómo se las apañan para realizar los primeros adelantamientos, ya que no hay que olvidar que muchos pilotos acaban de salir del karting. Sí, y hay que trabajarlo, decían algunos de ellos. Una de las mayores dificultades de la Fórmula 4 es trabajar con la órbita de performance, de rendimiento del karting, pero con un elemento al que ninguno de ellos está habituado, que es la suspensión. En el mundo de los karts se juega con la flexibilidad del chasis. Aquí, amigos, el chasis es muy poco flexible y eso sí tiene unos elementos que se llaman amortiguadores y también unos muelles, y hay que jugar. Y no solo la suspensión, sino la aerodinámica empieza a jugar un papel fundamental. El downforce ya es otra historia, la forma de trabajar a nivel técnico. Aquí hay que tener en cuenta que cuanto más rápido van, más efectiva es la aerodinámica, ¿no? Algo que en el karting no pasa. Y luego, por supuesto, otra de las cosas que cambia totalmente es la frenada. O sea, nada tiene que ver cómo se frena en un monoplaza o cómo se frena en el karting. 14 minutos para el final, más una vuelta en esta cita de la Fórmula 4 española en Navarra, en Los Arcos. Sigue mandando Colapinto. Y vamos a ir en breve a la zona de pit lane, porque ya tenemos a Laura Martín con protagonista. Vamos con ella, todo tuyo, Laura. Buenas tardes, chicos. Estamos con Cristian Muñoz, con Adrián Muñoz, que ya se me va, jefe técnico del Campeonato de España de Fórmula 4. Adrián, ¿cómo ha arrancado esta primera carrera, primeras sensaciones? Bueno, Franco parece que se ha escapado un poco. El año pasado ya fue muy bien en este circuito y parece que tiene un poco más de ritmo que el resto. Quizás parece que hay un grupo interesante de 4 pilotos que están ahí jugándose. Y luego tenemos a las chicas ahí atrás que le están intentando coger el ritmo, ¿no? Están en ello, hay que darles un poco de tiempo, hay que tener paciencia. Seguro que lo van a hacer muy bien. Muchas gracias, Adrián. Las palabras de Adrián Muñoz, gracias, Laura. Ese ritmo que van a intentar ganar las chicas, y cuidado con Nannini, emparejado con el segundo clasificado, con Al-Habsi. Ojo, porque hay duelo por esta segunda posición. Llegaban emparejados en esta recta principal, ahí los tenemos, camino de este primer viraje. Sigue mandando
Franco Colapinto, pero se intuyen que han desplegado el hacha de guerra los dos pilotos del equipo Extel Motorsports, que por cierto debutaba en Europa. Ahí tenemos esa batalla por esa segunda posición, y donde tenemos de momento al Habsi conservando esa plaza de privilegio, pero es que el ritmo de Al Habsi está comprimiendo este cuarteto. Está frenando el grupo, y eso está provocando que por detrás empiezan a ver los nervios, los primeros amagos de adelantamiento. Es verdad que se antoja ya muy difícil que puedan llegar a Colapinto, pero sí que es verdad que alguno de los pilotos que va por detrás tiene bastante más ritmo, y eso pues les está ralentizando. Y ojo a Nannini, que puede pasar de cazador a presa en espacio de una vuelta. Se le está echando encima ya el 16 de Glenn Van Berlo. De hecho, estos cuatro han aumentado el ritmo notablemente. El último paso por meta, 41.9 al Habsi, 41.7 Nannini, 41.5 Van Berlo, 41.4 el español Kilian Meyer. Y ahí está la clave de esa compresión que hemos visto en espacio de medio giro. Vamos a ver cómo llegan al cierre de una nueva vuelta a este trazado de los Arcos. 11 minutos y medio más una vuelta para la conclusión. Todo por decidir en este orden del podio de la primera cita de la Fórmula 4 en Navarra, inaugurando este Racing Weekend con Franco Colapinto escapadísimo y rodando a un ritmo bastante importante. El argentino, que no se baja del 41, por detrás más problemas. Ahí está el Habsi, conservando la línea central. El Habsi tiene que tener cuidado, porque como en cualquier momento deje la puerta abierta, creo que puede ir más de uno al hueco. Probándolo Nannini, estudiando las trayectorias, el italiano, que se ha sacudido ya a sus dos rivales en esta última media vuelta, y ahora está estudiando el modo de dar caza al líder de carrera, que no va a ser nada al líder del grupo, no al líder de carrera, sino al detentor de esta segunda posición. Llegando a la zona de la contrarrecta, Kilian Meyer estudiándolo desde la distancia, desde esa quinta posición, la cuarta de este cuarteto, que persigue o intenta por lo menos no perder de vista más bien a este hombre, al piloto del equipo Drive School en la Fórmula 4, y luciendo estos colores que no son tan familiares a los amantes de las carreras, Edu. Además de verdad, ¿no? Qué importante es que los pilotos que han llegado arriba sigan implicándose en la cantera, y más allá de eso, ¿no? Pues que Fernando Alonso pueda prestar su nombre. No hay que olvidar además que en Drivex hay otro nombre importante, que es el de Pedro Martínez de la Rosa. Vaya, dos. Miguel Ángel de Castro, que es el titular. En fin, yo creo que es fundamental que los pilotos que han estado en lo más alto del automovilismo apoyen las bases, porque eso será algo que beneficie al automovilismo nacional y genere esa cultura para crear una base ancha en cuanto a jóvenes pilotos que luego permita pues, que tengamos varias opciones. Ojo a Nannini, que ahora sí que está encima de Al Habsi. Va Nannini por el interior, intentándolo en esta frenada en apoyo. Esta doble izquierda de la que luego hablaremos. Edu, se pasa de frenada al Habsi, va Nannini al interior, ha salvado la posición, y mira lo que decíamos antes del cazador y la presa. Nannini, que pasa de estar cuarto a la quinta posición. Intercambio de cromos y plano simpático el que le ha dejado al Habsi a su monoplaza. Aquí es verdad que no creo que pase como le pasó como sucedió con Vettel, ¿no? Que vayan a perder ningún alerón por dejar los neumáticos planos, pero es lo que comentábamos hace un minuto. A la que te descuidas, a la que cometes un error, cuando vas en grupos tan cerrados, con coches mecánicamente tan igualados, no solo te pasa uno, sino que se te pueden colar tres de golpe. Que es lo que le ha pasado al bueno de Matteo Nannini, al italiano, que peleaba por todo y se ha quedado sin nada. Por de pronto ha perdido esa tercera posición. Aquí lo vemos repetido. Cómo se va al interior, al límite Nannini. Es que vaya, se le ha acabado. Le han faltado 50 metros a Nannini. Quizás hubiese sido más prudente, ¿no? Esperar a otra curva, porque sí que es verdad que tenía el interior ganado, pero evidentemente el coche tiene que seguir una trayectoria, y frenarlo donde él quería era casi imposible. A ver cómo están esos neumáticos en el monoplaza de Al Habsi, que le ha dejado un plano importante de esto.
nuestro buen amigo Roldán Rodríguez lo llama el toro mecánico. Ahora es un poco lo que puede estar sintiendo Al-Habsi al volante de su Tatus con mecánica Abarth. Y así se viven las carreras desde el muro de boxes, que no es la Fórmula 1, pero la tensión, Edu, yo diría que es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Al final, cuando te estás jugando cualquier posición y cualquier carrera, independientemente del campeonato en el que sea, te abstrae, ¿no? Más allá de lo que son las cantidades económicas que mueven la Fórmula 1 y demás. Al final, no hay nada más importante para ti en ese momento que tu carrera y que tu piloto quede lo más arriba posible. Pues eso es lo que están intentando en ese muro de boxes, controlando desde la radio las carreras de los pilotos, templando seguro los nervios de estos protagonistas que encaran ya la recta final de esta primera carrera del Racing Weekend de la Fórmula 4 española, que tiene a Franco Colapinto en cabeza. Por cierto, no se nos ha escapado en medio del duelo de Nannini con Al-Habsi. Ha marcado una nueva vuelta rápida el argentino, se va al 48 y aquí deslizando el segundo clasificado, que me da que ha maltratado quizá en exceso sus neumáticos en esta primera parte de la carrera y ahora está sufriendo de lo lindo. Al-Habsi ya perseguido y muy de cerca por el holandés Glenn Van Berlo, piloto de 17 años que esta temporada ha sido 13º en la MRF Challenge en su debut después de venir del mundo del karting. El año pasado fue 15º en el Mundial FIA y previamente había logrado esa 15ª plaza en la FIA Academy. Hablamos del año 2015, un piloto que lleva en el mundo de los cars desde la temporada 2011. Hablamos de Glenn Van Berlo, mejor representante en carrera del equipo MP Motorsports, la formación de Daniel de Jong, que también trabaja y mucho por llevar a la cumbre, imagino, a un relevo de Max Verstappen. Tienen trabajo, porque tiempo también, ¿eh? Tiempo también, ¿no? Y seguramente talentos encuentren, porque es verdad que encontrar a un Max Verstappen es difícil, pero también afortunadamente cada vez hay más pilotos en muchas categorías. La base del automovilismo es ancha, la FIA yo creo que lo está haciendo bastante bien, la escalera progresiva hasta la Fórmula 1, y no tardarán en encontrar a otro piloto por lo menos que pueda llegar a la Fórmula 1. De hecho, sin ir más lejos, uno de los más cercanos es un tal Richard Verschoor, que seguro que a los amantes y seguidores de la Fórmula 4, incluso en particular de la Fórmula 4 española, les sonará. Es quien ostenta el récord de la pole y el récord de vuelta en este trazado de Los Arcos, 39.2 y 39.5 respectivamente, unos cronos que por de pronto no peligran, pero vamos a ver cómo progresa el fin de semana, porque Colapinto está volando. 4,5 más una vuelta para la bandera cuadros, esta primera cita de la Fórmula 4 y del Racing Weekend 2019. La tensión desde este equipo Praga. También importante la labor que realiza esta formación desde Alicante, desde la Comunidad Valenciana, impulsando tanto los cars como en este primer step de monoplazas, pues a pilotos como Carles Martínez o a la propia Nerea Martí, esa fórmula de campeones que también trabaja Edu y mucho por impulsar hasta la cumbre a nuestros pilotos. No hay que olvidar que Nerea fue campeona de karting en la Comunidad Valenciana y bueno, pues han querido seguir impulsando su carrera y el siguiente paso lógico era este. Es verdad que en estas primeras carreras tendrá que ir cogiendo ritmo, porque esto es algo diferente ya al karting, pero estoy seguro que según pasen las carreras, porque además los fines de semana son muy intensos, rápidamente se irá empezará a subir posiciones. Pasito a pasito, como una posición ha ganado Belén García Espinar, se sitúa en la 14ª plaza, superado a Iván Nosov, al piloto ruso, debutante en monoplazas, igual que la propia Belén. Se sitúa en la 14ª posición la piloto catalana, otra destacada también del mundo del karting, el año pasado top 10, 10ª posición en KZ2 en el Campeonato de España Santander. No está nada mal. No, además, Belén el automovilismo es uno de sus deportes, pero el salto de pértiga es otro de sus deportes, y encima está estudiando ingeniería. Tela marinera. O sea, es decir, que tela marinera. Una de las críticas que Belén hace mucho es
a diferencia de Estados Unidos, en la que se compagina perfectamente el mundo de los estudios con el deporte, lo complicado que resulta aquí en España, y más si, como es en el caso de ella, practicas 2 deportes, automovilismo y salto de pértiga. Es una de las complicaciones sin duda y también uno de los méritos, y seguro que le ayudará en algún estadio de su carrera deportiva, sobre todo cuando las cosas se vayan complicando más, porque este año, este 2019, la propia Belén se lo tomaba como un año de progresión, de aprendizaje. Tienen que venir seguro los resultados y los vamos a ver conforme avance esta temporada, que se antoja larga. Todavía hay tiempo para progresar, hay que ir escalando paso a paso y tomar las referencias también en los circuitos más conocidos. Tengo ganas de ver a Belén en el circuito de Barcelona-Cataluña, porque ahí seguro que va a hacer alguna cosa interesante. Pues el jugar en casa siempre es un factor importante. Y se trabaja y mucho, también desde el simulador. Hablaremos algún día largo y tendido de los simuladores, que el tiempo habrá. Y carreras, desde luego, para hacerlo. De momento centrados en esta F4, con Franco Colapinto, al que le va a restar pues la vuelta que va a iniciar a continuación y una más para ver definitivamente esa bandera cuadros. Dominador desde la salida, desde los semáforos. Triunfo si nada lo remedia. Insisto, quedan 2 vueltas, no queremos gafar a nadie, pero es aquella que llaman likes to flag, desde el semáforo hasta la bandera. Aquí tenemos a Colapinto iniciando el que va a ser el penúltimo giro de carrera. Ser seguido por Al-Habsi, que sostiene contra viento y marea esa 4ª posición. Y bueno, ahora Belén ha perdido posición con Nosov. Menos de 1 minuto para el final. Llegando a estos últimos compases de carrera. Aquí tenemos al líder, a Franco Colapinto, que de momento manda sin problemas. 7 segundos con 7. Vaya, es que es un triunfo de absoluta maestría. Ha manejado la carrera desde la primera vuelta, ha tirado en los momentos en los que tenía que tirar y al final, sabedor de la ventaja que tenía, se ha dejado llevar en la segunda parte de la carrera. Y al final, pues un poco... Al-Saib, perdón, que no me salía el nombre, ¿no? Nos lo aprenderemos, que es tranquilo. El piloto de Oman. Pues mira, ha tenido su crisis en mitad de la carrera, en esa pelea con Nannini también, y parece que se ha repuesto bastante bien, ha recuperado el ritmo y al final va a acabar en segunda posición. Solo va a tener un problema ese segundo clasificado, Al-Habsi, o Shihab Al-Habsi. Y ese plano en el neumático, hay que gestionar las gomas durante este fin de semana, 3 juegos, y esto le va a obligar a descartar este set para próximas citas. No olvidemos que mañana tenemos la Q2 y que luego hay 2 carreras. O sea, va a tener que hacerlo todo con 2 juegos de neumáticos, porque este desde luego va a quedar descartado. Es otra, ¿no?, de las características de este campeonato, lo importante que es saber conservar los neumáticos. Es decir, de nada te sirve en una carrera hacerlo fantásticamente bien, tirar a lo bestia y quedarte sin esas gomas por lo que te resta del fin de semana. Y estos planos, desde luego, pues sí que es verdad que ya le van a pasar factura. Pues estamos ya en la última vuelta con Colapinto, trazando por última vez los 3.933 metros de este trazado de Los Arcos, en Navarra, sin obstáculos al frente, sin peligro en su retrovisor. Han desaparecido, de hecho, ese cuarteto donde está Al-Habsi, donde está Glenn Van Berlo y, por supuesto, nuestro Kilian Meyer, que se va a quedar con la 4ª posición. No es mal estreno para el barcelonés, que fue 8º clasificado el año pasado en esta Fórmula 4 española, con 2 presencias en el podio. La tercera tendrá que esperar a ver si llega mañana domingo, donde seguro lo vamos a tener luchando por las victorias contra Colapinto y contra quien se ponga por delante. La 5ª plaza para Nannini, el correoso piloto italiano, que nos ha demostrado mucha valentía y que seguro que va a tener alguna charla post carrera, por lo menos con su compañero de equipo y desde luego consigo mismo, porque quizás se ha precipitado un tanto y por ganar esa segunda posición pues ha acabado perdiendo pues ni más ni menos que 3 lugares. Ahí tenemos al líder de carrera, Franco Colapinto, Buenos Aires, 15 años, va a estrenar su casillero de victorias en 2019, va a ser su segundo triunfo en la categoría, lo celebra regalando unas S a sus mecánicos. Victoria, la primera del fin de semana
que va a hacer sonar el himno de la Argentina aquí en el trazado de Los Arcos. Absolutamente aplastante, le van a acompañar en el podio Al-Habsi, resistente contra viento y marea y contra las maniobras de Nannini, y Van Berlo, que va a sumar para MP esta tercera posición. Se queda a las puertas Kilian Meyer, Nannini, Rafa Villanueva también en una buena sexta posición para el piloto madrileño, y cerrando este top 10, Van der Hen, Ganem, Lovanenko y Baert. Carles Martínez se queda ahí a las puertas de la zona de puntos en esa 11ª plaza, y van a entrar finalmente nuestras chicas pues en 15ª y 16ª posición, finalmente con Belén García por delante de Nerea Martín. En fin, buena carrera para el estreno. Quizá nos ha faltado solo un poquito más de acción, ¿eh? Yo he echado de menos, ¿no? Ese grupo perseguidor que estaban ahí a la 10ª, creo que han sido, de cara a mis deseos, excesivamente prudentes, pero bueno, Nannini lo ha intentado, no le ha salido bien, pero sí que he echado un poquito de menos quizás algún intento más de Kilian, porque había tenido muy buen ritmo durante todos los entrenamientos. En todo caso, dando una buena cuarta posición al equipo Fórmula de Campeones a Praga, con esos puntos que seguro serán de oro conforme avance la temporada. El primer líder del campeonato, que va a ser Franco Colapinto. Queda mucha tela por cortar, queda mucho campeonato por delante, y más en estos certámenes en los que las citas se triplican. Ya sabemos que un mal fin de semana pues puede dejar en agua de borrajas lo que se empieza a construir aquí. Así que nos queda mucho por delante, queda mucha tela y mucha Fórmula 4. Vamos a seguir toda la temporada cuando coincida con los Racing Weekends. Es muy importante, ¿no?, que estos pilotos, en los que hay 3 carreras por fin de semana, sepan pasar página, tanto de lo bueno como de lo malo, porque al final son fines de semana muy intensos en los que apenas hay tiempo ni para recrearse en la victoria ni para recrearse y llorar lo mal que lo hayas podido hacer. Cuanto antes, borrón y cuenta nueva, y ya por la siguiente carrera. Y eso es justo lo que están haciendo todos estos corredores, empezando por el ganador, el piloto del equipo Drivex, que va a llegar a este primer corralito de la temporada. Aquí tenemos el resultado de esta primera carrera, con la victoria de Colapinto después de 16 giros. El argentino, que también ha marcado la vuelta rápida. Vaya, es que se lo ha quedado todo. Pole, vuelta rápida, liderato en todas las vueltas, y por supuesto el triunfo, que es lo que vale. Sí, desde los segundos entrenamientos libres no hay quien le tosa de momento. Es el dominador, ya planteaba sus credenciales, lo comentaba en declaraciones a su propio equipo, que venía para ganar esta Fórmula 4, para coger un poco el relevo que dejaban el año pasado estos pilotos, y también en este equipo Drivex. Aquí lo tenemos al vencedor, subiéndose a la nariz del monoplaza, como ya es habitual, celebración con los mecánicos. Alegría para el equipo también, que el equipo de Drivex el año pasado terminó en segunda posición, y desde luego es una muy buena forma para empezar este año. No hay que olvidar, y vamos, de hecho conviene recordar a los espectadores, ¿no?, que pese a que haya equipos con 5 coches, solo para el campeonato de equipos puntúan los 2 primeros de cada equipo. Exacto, eso es importante, porque también ayuda un poco a espolear esa competitividad entre unos y otros, y por descontado a igualar las fuerzas. Este es el rostro del ganador, es que es un niño. Es que son niños, es que son niños, pero son niños que maduran increíblemente rápido, porque al final cuando te pones a los mandos de un coche de carreras, al final, por pequeña que sea la categoría, el riesgo siempre existe. Son pilotos que suelen tener la cabeza muy bien amueblada. Glenn Van Berlo, el larguirucho piloto holandés. 1,80. Casi nada. Es una estatura bastante poco habitual dentro del mundo de las carreras. Y aquí tenemos algunos de los mejores momentos de esta primera cita,
este resumen de la primera carrera de la Fórmula 4 con esa magnífica salida de Franco Colapinto, los problemas para Kilian Meyer desde esta segunda plaza y esa curva 3 en la que vamos a estar muy atentos todo el fin de semana con múltiples excursiones. Y justo ahí el momento en el que Matteo Nannini aseguraba esa tercera posición, que al final pues ha quedado en nada. Lo veremos más adelante. Quedaba claro desde el inicio el dominio de Franco Colapinto, con los colores de Fernando Alonso, desde la salida ganando distancia, vuelta a vuelta y a base de giros rápidos, que es lo que mandan los cánones. Ha dividido perfectamente bien, ¿no? la carrera en dos partes. Ha estado tirando hasta el minuto 12 aproximadamente, ha estado tirando con muchísima fuerza y a partir de ahí se ha dedicado a gestionar esa ventaja y a dejarse llevar siempre, también a sabiendas de que tenía un grupo perseguidor que iban peleándose entre ellos, que eso siempre pues hace perder tiempo a los que vienen por detrás. Modo cruise control con tranquilidad y los coches oficiales que van rodando también buscando cualquier tipo de resto de neumáticos de monoplazas. Ya sabemos que suele haber toques en estas citas y hay que dejar la pista expedita de cara a la próxima cita puntuable, que va a ser el GTCR. También nos la vamos a contar, también se la vamos a contar aquí en directo desde YouTube, gracias a la Real Federación Española de Automovilismo y por supuesto la Liga Sports, es quien va a traer las retransmisiones del Racing Weekend durante todo este año 2019, promocionando por supuesto todos los deportes y el automovilismo, como no, uno de ellos. Ya tocaba. Es muy importante, ¿no? Para el automovilismo ir consiguiendo ese espacio en los medios de comunicación, sobre todo porque al final, si queremos que lleguen más Fernandos Alonsos, tiene que existir difusión, porque al final el automovilismo es uno de esos deportes en los que, por barata que sea la categoría, siempre es cara. Y hacen falta importantes apoyos de empresas y esas empresas al final lo que buscan es tener difusión. Y gracias, pues en este caso a la Liga Sport y la Real Federación Española de Automovilismo, se ha abierto esta ventana de la que yo creo que todos los amantes del automovilismo nos vamos a beneficiar. Importante esta apuesta también por los circuitos. Edu, lo hablábamos antes de entrar en directo, de que un poco ya era hora, ¿no?, de tener un poco unas categorías de turismos, de monoplazas con cierta difusión y con empuje. Pensando mañana en las dos citas importantísimas, yo ya las he catalogado un poco de históricas al inicio de nuestro CET RACE, porque después de muchos años vamos a poder disfrutar de turismos en España. Yo creo que se lleva años hablando, ¿no?, de la reaparición del Campeonato de España de Turismos, pero no había manera, y quizás no se daba con la tecla y con esa fórmula. Al final la Federación ha hecho un trabajo fantástico involucrando a diferentes marcas, pilotos, encontrando el fin de semana óptimo también para meter la carrera. Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no?, para que sigan sumándose equipos, sigan sumando marcas y que al final, no sé si se volverá a esos años dorados del Campeonato de España de Turismos, pero yo creo que sí que las bases que se han puesto son muy buenas para generar afición y que incluso los circuitos pues poco a poco se vayan llenando, ¿no? Eso también es importante, que el público vuelva a los circuitos. Se le ha echado de menos en la última década. Hemos tenido pues protagonismo fundamental en las grandes categorías, porque más allá de Fernando Alonso no podemos olvidar a nuestros nombres, no podemos olvidar a Miguel Molina, no, a todos los que han estado pues dando el callo en las múltiples categorías. Y aquí pues hablamos desde las pequeñas citas de resistencia internacional, Copa Clio europea, cualquier tipo de disciplina. Pero nos faltaba algo aquí, en casa. Y ya se construye esta primera piedra, y con este primer podio al que sube ni más ni menos que Franco Colapinto, el argentino, con esa gorra de Panta, por cierto, combustible oficial, en forma del circuito de los Arcos.
que simplemente a nivel de instalaciones es fantástico el